Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. Este video continuamos con el libro El ABC de la tarea docente, Currículum y Enseñanza, capítulo número 1, la construcción social del contenido a enseñar, de Silvina Gibbs y Mariano Paramidesi. Esta es la parte número 2. Recuerden que en el canal hay una lista de reproducción que se llama como el libro, donde tienen todas las partes ordenadas, ¿sí? Bien, ahora vamos a comenzar con el mismo apartado que en la clase anterior. Recuerden que el capítulo se divide en 3, que se llama la cultura. Y dice, ¿qué significa culto? ¿A qué nos referimos con esta palabra? Dice que un hombre culto es un hombre instruido y civilizado. Es un hombre instruido y civilizado. Por otro lado, va a decir que supone refinamiento, estilo y autocontrol. Supone refinamiento, estilo y autocontrol. ¿Por qué cita la palabra culto? Porque ahora nos va a decir, bueno, pero ¿a qué le referimos con cultura entonces? ¿Qué es la cultura? Y va a decir, es un conjunto de experiencias objetivadas, compartidas y transmitidas. Un conjunto de experiencias objetivadas, compartidas y transmitidas. Por otro lado, se transmite de generación en generación como una herencia social. Se transmite de generación en generación como una herencia social. Por otro lado, es un producto de la relación social y se aprende participando de las comunicaciones de un grupo social. Es un producto de la relación social y se aprende participando de las comunicaciones de un grupo social. A ver, vamos a dar un ejemplo muy cortito. Supongamos que tengo 2 hermanos y los 2 son médicos. Cuando ellos dialoguen entre sí, por ejemplo, yo fuera contador, van a tener un campo de conocimiento, un campo de vocabulario, ¿sí? Que al estar yo escuchando y comunicándome con ellos, voy a aprender toda esa cultura de ese campo de conocimiento que ellos poseen, ¿sí? A eso se refiere esta oración. Después dice, puede ser concebida como una red de significados. Ahora le explico. Puede ser concebida como una red de significados. Por ejemplo, para mí un martillo es una herramienta para arreglar algo, ¿sí? Que no lo uso todos los días, cuando algo se rompe. Bien. Pero ¿qué significa un martillo para un carpintero? Es su herramienta de trabajo. Entonces tiene una red de significados muy importante. Quizás yo tengo un martillo viejísimo, así nomás, y él tiene varios martillos, uno más grueso, uno más finito, etc. ¿Se entiende? Bien. Continuamos con el próximo apartado que dice ¿cultura o culturas? Ellos hacen una diferencia.
Si me dan un segundo. Disculpen, no borro con el borrador porque queda manchado. Bien. Cultura o culturas. ¿Por qué coloco cada uno de los apartados? Siempre les digo que si quieren leer el libro, ir separando, agregando en este resumen conceptos que son importantes, pueden hacerlo ya que está ordenado el resumen que realizo, ¿sí? Bien. Dice, existe gran variedad y cantidad de culturas, ¿sí? Por ejemplo, existen capas o clases sociales que presentan rasgos o prácticas culturales. Por ejemplo, la cultura escolar, la cultura médica, la cultura deportiva, que se enmarcan en instituciones. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál sería la función de esas instituciones escolares? ¿Sí? En esa cultura. Vamos a ver. Función de las instituciones escolares. Va a decir, tiene la misión de poner a disposición de los niños una selección de capital intelectual, emocional y técnico con el que cuenta la sociedad. Incluye conjunto de conocimientos, artes, habilidades, lenguajes, convenciones y valores. Es decir, de ahí el niño va a elegir qué cultura va a seguir después. Tiene la misión, fíjense qué importante esa palabra, de poner a disposición de los niños una selección de capital intelectual, emocional y técnico con el que cuenta la sociedad. Incluye conocimientos, actitudes, habilidades, lenguaje, convenciones, valores, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué papel en esto, en esta función del contenido, tendría el docente? Y dice los autores, existe por la necesidad de introducir a los niños en un cuerpo de conocimientos, actitudes y capacidades técnicas que constituyen un patrimonio social reconocido. Es decir, existen por la necesidad de introducir a los niños en un cuerpo de conocimientos, actitudes y capacidades técnicas que constituyen un patrimonio social reconocido.
¿Por qué reconocido? Porque recuerden que el currículum es un patrimonio, una transmisión de la cultura reconocida y válida por las personas que tienen esa autoridad y legitimidad para realizarlo, ¿sí? Continuamos ahora con otro apartado que se llama Cultura, Identidades y Especializaciones. Un segundo. Vamos. Recuerden que si necesitan otro libro o alguna otra explicación o no comprendieron algo, pueden dejarlo en los comentarios. Continuamos con el apartado. Cultura, identidades, especializaciones. ¿A qué se va a referir este apartado? Dice que por un lado, una persona participa casi de tantas culturas como grupos, instituciones frecuenta. Por ejemplo, un niño que va al club, que va a la escuela, que va a inglés, que va a la casa de la abuela, que juega con los chicos del barrio, todos esos grupos sociales van a tener una cultura, ¿sí? Una persona participa casi de tantas culturas como grupos, instituciones frecuenta. ¿Sí? Bien. Por otro lado, la palabra identidad dice la participación múltiple define nuestra identidad. O sea, esto de participar en tantos grupos sociales me va a definir, define mi identidad. La participación múltiple define nuestra identidad. Ahí tendríamos el segundo término. Bien. El tercero dice, la sociedad implica la especialización de los saberes. La sociedad implica la especialización de los saberes. Por ejemplo, un cocinero, un contador, por ejemplo, que trabajara en un lugar, viviera en una sociedad, en un lugar geográfico, donde se cultiva la vid, por lo tanto se hace vino. Tendría muchas escuelas técnicas enólogas y carreras afines, ¿sí? Bioquímico, etc. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita esa especialización. ¿Se entiende? Bien. Vamos al próximo apartado que dice el contenido a enseñar. Es el producto de un proceso de selección cultural. El contenido a enseñar es el producto de un proceso de selección cultural. O sea, se selecciona lo que se va a enseñar. Lo subrayo para que lo diferencien del tema anterior. Dice, ¿cómo se eligen los contenidos a enseñar? ¿De dónde salen? Por un lado me va a decir, educar es afirmar un proceso selectivo. Esta selección varía según las circunstancias sociales, políticas e históricas. ¿Sí? Siempre hablamos de que
el currículum se enmarca en una política educativa. Educar es afirmar un proceso selectivo. Esta selección varía según las circunstancias sociales, políticas e históricas. Bien, por otro lado va a decir, el sistema escolar parte del reconocimiento de que existen elementos culturales fuera de él y que algunos de estos deben ser transmitidos de manera sistemática e intencional a los alumnos. Por ejemplo, las fechas patrias, los símbolos patrios, ¿sí? Bien. El sistema escolar parte del reconocimiento de que existen elementos culturales fuera de él y que algunos deben ser transmitidos de manera sistemática e intencional. Bien, y ahora dice, esta selección cultural establece los contenidos a enseñar que debemos tener en cuenta, ¿sí? Y lo va a dividir en 3. Estos contenidos que la escuela va a transmitir o quiere o debe, dice él, transmitir, o ellos en realidad, son 2 autores. Contenidos que debemos tener en cuenta, dice. Por un lado, hay cosas que la escuela siempre ha incorporado, por ejemplo, la alfabetización. Hay cosas que la escuela siempre ha incorporado. Por otro lado, hay elementos culturales que la escuela ha intentado incorporar en los primeros niveles de escolaridad. Por ejemplo, las capacidades críticas. Hay elementos culturales que la escuela ha intentado incorporar. Y el último, dice, hay otros contenidos que hasta ahora la escuela no se ha propuesto introducir. Hay contenidos que la escuela hasta ahora no se ha propuesto introducir. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos autores que afirman que economía debería darse en el sistema, en la educación primaria, en los primeros años también, no solamente como una materia específica de la secundaria. Bien, en la parte número 3 ya continuamos con el apartado 2 de este capítulo,
¿sí? Recuerden que les dije el primer video que se dividía en 3. Si te gustó el video, comparte, suscríbete y no te olvides de compartir. Regálame un me gusta y si necesitas algún tema o alguna consulta o clases online, puedes contactarnos en nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com o nuestras redes sociales TikTok e Instagram. Muchas gracias.